Aleluya. Vamos a estar llamando al portador de la palabra de esta noche, amén. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y para esto vamos a estar llamando al pastor asistente, amén, de la casa, al pastor Ramón y Casa. Recibámoslo con un fuerte aplauso en el Señor. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo en esta noche. ¿Y cuántos se gozan de estar aquí en la casa del Señor? Dele un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Le damos gracias al Señor que nos permite estar en este momento trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Y queremos agradecer también a nuestro pastor Víctor Barreno por darnos la oportunidad de traer el mensaje en esta noche de la palabra del Señor, donde sabemos que Dios nos va a hablar en esta noche. Sabemos que Dios nos va a hablar, va a transformar nuestra vida y nuestros corazones. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 8, Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Es un pasaje conocido de la palabra del Señor, pero la palabra es tan rica que siempre hay cosas nuevas que aprender en ellas. Lucas capítulo 8, versículo 9 en adelante, y lo que puedan así hacerlo, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 9 en adelante dice de la siguiente manera: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que nos transforma y que nos cambia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que una vez más tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros, Señor, y cambie nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda explicar, hablar y guiarnos mucho más allá de lo que el predicador puede expresar a través de su palabra, Señor. Necesitamos de tu gracia para nuestras vidas, para ser transformados a la imagen del varón perfecto. Y recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos y denle fuertes aplausos al Señor en esta noche. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de terreno, de tierra, y se ha explicado por siglos esta parábola, pero lo importante es que la palabra de Dios es tan rica que podemos ver no solamente 4 diferentes tipos de tierra. En esta noche vamos a ver etapas en el desarrollo de la vida cristiana, porque Dios quiere darnos un corazón que bueno y recto. Y hoy vamos a ver cómo vamos a desarrollar, cómo Dios va desarrollando, porque esa es la expresión correcta, cómo Dios va a ir desarrollando en nosotros un corazón bueno y recto. ¿Cuántos quieren desarrollar un corazón bueno y recto? Déjeme decirles que en primer lugar ni usted ni yo tenemos la capacidad de desarrollar un corazón recto. Es imposible, solamente la gracia de Dios y el poder de Dios en nuestra vida lo que nos va a llevar a tener ese corazón. Es imposible. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, que no hay ningún ser humano bueno. Todos se desviaron, no hay ninguno justo. Puede ser que hay personas que tengan corazón con una tendencia un poquito más hacia lo bueno y lo correcto, pero ante la santidad, la integridad y la justicia de Dios, no hay un solo ser humano en esta tierra que tenga un corazón bueno y recto. ¿Cuántos me siguen? No existe, ni usted ni yo tenemos un corazón bueno y recto.
No hay forma de tenerlo por nuestras propias fuerzas. Solamente la gracia y el poder del Espíritu Santo es lo que nos va a transformar. Cuando yo comienzo a entender esto, entonces de salida, por decirlo en esa expresión muy panameña, yo no me puedo sentir mejor que nadie, porque yo sé que lo bueno en mí viene de Dios y no de mi capacidad natural. Porque yo acepto y entiendo, usted acepta y entiende que en nosotros no hay nada bueno. Quizás socialmente pareciera que sí, quizás dentro de la sociedad pareciera que sí, nuestra familia y amistades, pero a los ojos de Dios ningún ser humano tiene algo bueno que darle a Dios. No lo hay. Y la Biblia nos dice, pero Dios en su gracia, en su misericordia, Dios en su bondad, dice la Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 12 en adelante, en Jeremías 31, 33 al 34 y en Ezequiel 36, 26 al 28, que Dios por su gracia nos va a dar un corazón muy bueno. Que Dios va a poner su espíritu en nosotros y va a escribir sus leyes en nuestra mente. ¿Para qué? Para que la entendamos, y nos va a dar su espíritu para poder obedecer su palabra. Si usted se da cuenta, todo lo pone Dios. Dios es el que nos da la capacidad de hacer lo bueno. Dios es el que nos da la capacidad de caminar en integridad. Dios es el que nos da la capacidad de hacer lo justo delante de sus ojos. Y todo cristiano debe entender rápidamente que es la gracia de Dios la que nos lleva a ese camino. Nosotros podemos tener la disposición y el deseo, pero si la gracia de Dios no va con nosotros, no podemos lograrlo. Tenemos que tener claridad en eso. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiero un corazón bueno y recto? ¿Cuál es el propósito de tener un corazón bueno y recto? En primer lugar, porque Dios lo ordena. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, puro. Usted va a ver a través de toda la Biblia que Dios está buscando hombres y mujeres con corazón puro y limpio. Hombres y mujeres conforme a su corazón. Personas que estén dispuestas a dejarse moldear por Dios. Personas que estén dispuestas a dejarse formar por el Señor. En segundo lugar, es importante tener un corazón bueno y recto. Y déjenme decirle por qué. La Biblia dice que usted y yo, la iglesia, vamos a reinar 1000 años con Cristo. ¿Cuántos me siguen? Significa que en este tiempo Dios está preparando nuestra mente y nuestro corazón para ser reyes en el milenio. Dice la Biblia que Dios nos ha llamado a ser reyes, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. La iglesia va a reinar con Cristo 1000 años. Cuando usted comprende eso, usted se da cuenta que lo que estamos viviendo en este tiempo, en esta temporada, en este límite de tiempo que tiene un inicio y un final, es la preparación de Dios para reinar. Yo no sé usted, pero yo voy a reinar con Cristo 1000 años. Yo no sé si voy a ser presidente o diputado o alcalde en algún lugar de este planeta, pero la Biblia me dice a mí, le dice a usted, nos dice a nosotros que usted y yo, la iglesia, vamos a reinar juntamente con Él. Por eso vamos a venir, dice Apocalipsis, detrás de un caballo blanco que va a descender de los cielos con un jinete que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, con sus vestiduras en sangre. Jesucristo va a descender con su iglesia para reinar aquí en la tierra. Pero Jesucristo va a reinar con una iglesia que tenga un corazón bueno y recto. No con cualquier persona. Y en este tiempo Dios nos está preparando por su gracia para ser reyes y sacerdotes. Cuando usted y yo entendemos eso, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo en este tiempo no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y comenzamos a tener la perspectiva correcta de lo que debemos hacer y lo importante en nuestra vida. Un corazón bueno y recto, en cuarto lugar, es un instrumento para reproducir en otros un corazón bueno y recto. Porque cuando un hombre o una mujer es formado por el cincel de Dios, cuando un hombre o una mujer es por las circunstancias que Dios permite, buenas y malas, por las situaciones de la vida, Dios en su gracia comienza a transformar el corazón. Ese hombre y esa mujer se vuelve inspiración en los demás, porque están viendo la mano de Dios sobre ese hombre o esa mujer, y eso inspira a los demás a decir, sí se puede vivir en integridad, sí se puede tener un corazón bueno, sí se puede hacer lo correcto a pesar de lo que hagan, lo que digan y lo que pase, porque estamos viendo hombres y mujeres que se han dejado formar por Dios. ¿Cuántos me siguen? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Un corazón bueno nos hace libres. Cuando lo dejamos que la gracia y la mano del alfarero forme ese corazón bueno y recto en nosotros, vamos a ser libres de esas cosas que hay en nosotros.
Todos nosotros somos presionados por nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, nuestras emociones, nuestros sentimientos que batallan contra nuestra alma. Y a veces nos empujan a hacer y decir cosas que sabemos que están mal, pero hay algo en nosotros que es más fuerte y sabemos que no es lo mejor. Y nos impulsa a hablar o hacer cosas que sabemos que no agradan a Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos haciendo lo incorrecto. Nadie tiene que decírnoslo. Nadie tiene que venir con un dedo acusador a decir no estás haciendo mal. Están los predicadores, están los maestros que enseñan, pero en la vida diaria ninguno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo tiene que venir una persona a señalarlos, a decirlo. Lo que estás pensando, lo que estás haciendo está mal, porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye de pecado. Pero lo tratamos de justificar, nuestras posiciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, por las cosas que queremos, por las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Pero a pesar de que tratemos de hacerlo, hay una voz inequívoca del Espíritu Santo que nos dice, está mal. Y usted y yo todos hemos tenido esa experiencia, que podemos razonarlo, podemos abrir la Biblia y tratar de justificarnos y decir, no, es que los demás hicieron, es que el otro hizo, que en el trabajo, que en la escuela, que en la universidad, que en la familia, en cualquier lugar, pero la voz del Espíritu Santo nos sigue diciendo, estás mal. Y esa es ahí empieza el mover de Dios para cambiarnos. Porque dice la Biblia que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo son hijos de Dios? Entonces tenemos que aprender a humillarnos. Cuando esa voz venga, aunque sintamos que estamos perdiendo el control, aunque sintamos que hay injusticia, aunque sintamos lo que queremos, es el momento de hacer hacia atrás y obedecer la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo estamos mal. Así de sencillo. Porque ahí es donde tenemos la fe de que Dios tiene el control de todas las cosas y Él es soberano y hace como Él quiere. Y Dios no tiene que pedir permiso. Jesucristo no pide permiso. Jesucristo no le pregunta a nadie si está bien, si está mal, si estás de acuerdo, vamos a hacer un consenso. Dios no hace eso. Dios hace lo que Él quiere hacer y punto. Porque Él es soberano. A veces lo que Dios quiere hacer coincide con lo que pensamos, a veces no. Y nosotros les vamos a decir a Dios cómo hacer las cosas. Vamos a nosotros a imponerle a Dios cómo hacer las cosas. Es Dios el que nos guía. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Todopoderoso. Él es el Omnisciente. Usted recordará un pasaje de la Biblia donde dice que había una multitud y se acercó una mujer con un flujo de sangre y tocó al manto del Señor. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves que todo el mundo te aprieta y esto? Jesús no les dijo, ay, perdóname, verdad, me equivoqué, todo el mundo me está tocando. Tienes razón. ¿Quién me ha tocado? Dios no pide perdón, ni permiso, ni disculpa. Porque Él es soberano. Y en la medida que nosotros aceptemos esta realidad en nuestra vida, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que Dios trabaje y nos cambie. ¿Cuántos quieren ser cambiados por el poder de Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, tener un corazón bueno y recto nos libera de esas pasiones, pensamientos, hábitos, actitudes, costumbres que están en nosotros y que nos estorban en el mover de Dios. Pero para tener ese corazón bueno y recto hay una serie de pasos, por decirlo así. Situaciones que ocurren en nuestra vida. La primera es lo que leímos hace un momento. Acompáñenme al pasaje de Lucas capítulo 8, donde Jesús comienza a explicar cada uno de estos lugares donde cae la semilla. Todos entendemos que la semilla es la palabra del Señor. Versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El primer lugar, en la primera batalla real que hay en la vida, es la salvación del alma. La Biblia es muy clara, dice que el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean. La Biblia dice que el poder más grande de Satanás se desata para que nadie sea salvo. Por eso dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos. Yo quiero decirle a la iglesia, a veces pensamos
que el ataque más poderoso de Satanás es contra la iglesia. No, el ataque más poderoso de Satanás es contra el inconverso para que no se convierta. Porque si no se convierte no va al cielo. Pero usted y yo, la iglesia, con todas nuestras dificultades, si mantenemos la fe, vamos al reino de los cielos. Pero el inconverso no, se va a una condenación eterna. Y Satanás hace todo lo posible para que esa persona no se salve. Pero por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque la iglesia necesita el poder de Dios para romper el dominio de Satanás sobre la mente. Porque quienes no se salvan, los que se siembra la palabra no le entiende, y viene el diablo, Satanás, y la arrebata del corazón. Y es la iglesia la que debe entonces ejercer por fe, con el poder del Espíritu Santo, lograr romper el espíritu de incredulidad que está en la vida de las personas. Porque hay un espíritu de incredulidad. Por eso cada vez que vamos a hacer una campaña, vamos a hacer un evangelismo, hay que orar para romper el espíritu de incredulidad. Romper ese espíritu de incredulidad para que la palabra entre. Por eso es importante el ayuno y la oración para que las personas se salven. Y en ese primer proceso entonces Dios comienza a hacer esa lucha espiritual. Ahora, el diablo ataca a la iglesia, sí la ataca, pero ¿para qué? Para que no predique, para que no gane alma, para que no conquiste en el reino del Señor y avance. Pero siempre es en función de ¿qué? Que la gente no se se convierta. Porque esa es la guerra verdadera. Esa es la guerra que estamos teniendo. Pero luego que a través de las armas que Dios le da a la iglesia, la persona oye el mensaje. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La persona escucha la palabra y se salva. Pasó la primera etapa. ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Si no, hoy le hacemos la oración de fe en el nombre de Jesús. La primera etapa la pasamos. Ahora viene una segunda etapa, la persona se convierte. Pero miren lo que dice, nos sigue diciendo el evangelio de Lucas. Dice en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren las características, dice, ya me convertí, ya acepté al Señor Jesucristo, recibí con gozo la palabra. ¿Y qué ocurre? Me comienzan a explicar la palabra, me comienzan a enseñar algo de la palabra y yo comienzo a obedecer la palabra. Pero ¿qué ocurre? Cuando comienzo a obedecer la palabra, las consecuencias por obedecer la palabra no me gustan. Porque comienzo a sentir que mi familia y mis amistades me rechazan. Comienzo a sentir que lo que antes yo podía hacer para generar dinero, aunque sea legal, ahora no lo puedo hacer porque no agrada a Dios. Y mucho menos si son cosas ilegales o pecaminosas. Entonces la persona recibe con gozo, pero se da cuenta que hay un momento en su vida que por obedecer la palabra va a haber consecuencias. Y esa persona entonces, a vivir esa aflicción por la obediencia a la palabra, ese rechazo por obediencia a la palabra, esas limitaciones que pueden ocurrir por obediencia a la palabra, la persona dice, esto no es para mí. Porque la persona no está dispuesta, porque no se le ha explicado los beneficios de pagar un precio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y la razón por la cual esta persona hace esto es porque no se le ha enseñado un evangelio como es correcto. Entonces, ¿cómo una persona logra pasar esta etapa? Si, oye, yo quiero obedecer, yo obedezco, y ahora que obedezco, ¿cuánto hemos escuchado? Me va más mal que cuando estaba en el mundo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Y no es así. No nos va más mal. Es que ahora Dios va a trabajar con nosotros. Y no que el diablo, el diablo no. A veces le decimos a la gente sin darnos cuenta y le enseñamos un evangelio que el diablo tiene más poder que Dios. Que si te metes con Dios el diablo te va a castigar. Como si la Biblia no dijera el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como si la Biblia no dijera que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a veces
este camino y yo tengo que ser honesto con la congregación. A veces ni siquiera en las reuniones de liderazgo a través de estos 40 años, para que usted no esté sacando conclusiones que no son experiencias que uno ha tenido por décadas. A veces en reuniones de liderazgo se habla de cómo solucionar todo y no se abre la Biblia para saber qué dice la Biblia de cómo hacer las cosas. Y cuando la expresamos lo que dice la Biblia, hay personas y hasta cristianos que no lo ven lo que la Biblia dice, porque han perdido el hábito de ¿qué? Leer la palabra, de buscar la solución en la palabra, de escudriñar la palabra. Y por eso es que es tan fundamental leer la Biblia todos los días, porque la Biblia, el Espíritu Santo la va a utilizar cuando tengas un conflicto, una situación de familia, del vecino, del trabajo, con parientes, con personas alrededor de nosotros. El Espíritu Santo te va a recordar algo que leíste y quizás no te vas a acordar ni en qué libro y mucho menos capítulo y versículo, pero el Espíritu Santo te va a recordar y a través de esa palabra te va a guiar. Te va a recordar ejemplos de sucesos del Antiguo Testamento, de una persona que se comportó de X manera en X situación. Y el Espíritu Santo te va a revelar por qué se comportó así, te va a revelar la actitud de esas personas y te lo va a traer a la vida diaria y te va a mostrar cómo se mueve eso y cómo debes actuar en esa misma situación. Porque las cosas que fueron escritas para nuestro provecho y edificación fueron escritas. Pero eso no ocurre si no leemos la palabra. Y es más, si llegamos a un punto que ni Dios lo quiera, una congregación deja de leer la palabra, entonces el raro es el que lee la palabra. El raro es el que decide conforme a la palabra. El raro va a ser el que piensa conforme a la palabra. Y esto está ocurriendo en muchas congregaciones. Y no me quiero salir del tema, pero definitivamente podemos ver cómo se están levantando a través de las redes sociales predicadores y maestros que están trayendo ideas, pensamientos que ellos creen que son nuevos, pero son herejías que había en el primer siglo, en el segundo y tercer siglo, que ellos piensan que son la novedad, pero que ya estaban ocurriendo y la iglesia la combatió en esos primeros siglos. Pero la iglesia no conoce, no se da cuenta, muchos, porque no leemos ¿qué? Como debe ser. Entonces hay que poner ese fundamento. Entonces, para superar esta etapa de los pedregales, tenemos que poner ¿qué? Fundamento. ¿Esa es responsabilidad de quién? Diga, mía. Usted es responsable de poner el fundamento en su vida. No es el líder, no es el pastor, no es el maestro, es usted. Ese amén sonó bajito, lo voy a repetir de nuevo. El responsable de poner fundamento en su vida es usted. Denle un aplauso al Señor. Nadie más es responsable de poner fundamento en su vida. La responsabilidad del cuerpo de Cristo es brindarle las herramientas y darle los recursos para que usted haga lo que le toca hacer. Pero es su responsabilidad, es mi responsabilidad hacer lo correcto y poner fundamentos. Nos toca a nosotros expresar el evangelio como es. Hoy se está hablando de un evangelio de solución, como si fuera un producto que tiene ciertas características para que te beneficie y te resuelve esto. Déjeme decirle, el evangelio, claro que no, el poder de Dios puede resolver problemas en nuestra vida, problemas familiares, problemas de todo tipo, y eso ocurre y pasa porque Dios libera, Dios nos ama, etcétera. Pero la razón principal de la predicación del evangelio es la salvación de las almas y la transformación del corazón del hombre a la imagen de Cristo. No es resolver problemas. Resolver problemas es una consecuencia de la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo repito, resolver problemas es una consecuencia de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida en la transformación a la imagen de Cristo. Entonces hay que enseñarle a la iglesia que cuando tú vienes a Cristo, el objetivo de Dios es cambiarnos y hacernos nuevos. Es formar su imagen y liberarnos de nosotros mismos, de lo que hay en nosotros. Y ese es el objetivo principal de Dios. Y si Dios tiene que pasarnos por situaciones o mantener crisis en nuestra vida para hacerlo, Él lo va a hacer. Porque a Dios le interesa más salvar nuestra alma, liberarnos del pecado y del poder de las tinieblas, de nuestra carne y de nuestro viejo hombre, que resolver el problema. Porque el que resuelve el problema para que no cambie se llama el diablo.
Por eso es que el diablo preso y ofrece con tal de que no busques a Dios y no cambies. Te resuelvo tus problemas, pero no busques de Dios. Te doy todo lo que quieras, pero no busques de Dios. Así funciona el diablo. Y a veces hay predicadores que sin darnos cuenta estamos funcionando como diablos. Porque le estamos vendiendo un evangelio de resolver, pero que si la gente cambie. En vez de enseñarle el evangelio como es. La transformación del corazón del hombre. La integridad en el corazón del hombre. Esta etapa se pasa con fundamento. La tercera etapa en Pedregales, y yo creo que ustedes me van a dejar aquí hasta las 10, ¿verdad? En Pedregales dice, versículo 13, los de sobre la piedra, perdón, el 14, los espinos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ya conocí al Señor, pasé la primera etapa, puse fundamento, oro todos los días, ayuno todos los meses, leo la Biblia, ya Dios me usa, ya tengo algunos puestos cargos en la iglesia, se ve que ha crecido algo, porque la planta ha crecido y se ve algo. Pero esta tercera etapa es tan peligrosa que solamente de esta etapa yo puedo predicarle 2 o 3 mensajes de los peligros que hay en esta etapa. Porque la Biblia dice que yéndose, si nosotros comparamos los 3 evangelios, ¿qué es lo que dicen de esta? Dice que hay cosas que entran al corazón y entonces la persona se va. Dejamos que entren cosas a nuestro corazón. ¿Qué cosa? El afán, el engaño de la riqueza, los placeres de esta vida, la codicia de otras cosas. Sacamos todas esas ideas comparando los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo. Nos dan las ideas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo una persona que ya ha avanzado con fundamento puede que la palabra ahogue su corazón? Porque aunque parezca contradictorio, todos estamos creciendo con el anhelo de que Dios haga las cosas a mi manera. Y déjeme explicárselo. La Biblia dice que si yo me deleito en Jehová, ¿Él me qué? Entonces yo comienzo a deleitarme y para aquí, para allá, y lo otro, y pasan 1 año, y pasan 5 años, y pasan 10 años, y yo no veo que está pasando lo que deleita mi corazón. ¿Cuántos me siguen? Y yo comienzo, pero la Biblia dice esto, que todo el que dice el Salmo 1, que bienaventurado el hombre o la mujer que no duda en consejo de malo, ni si escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, que dice que será prosperado, ¿qué? En todo lo que haga. Pero yo hago cosas, ¿y qué pasa? ¿Alguien lo ha vivido? Pero no lo decimos porque tenemos miedo. Porque la Biblia dice una cosa, entonces me da miedo expresarlo porque van a decir que yo estoy en contra de la Biblia. Pero lo estamos viviendo, pero no lo queremos expresar. Entonces, en ese proceso, uno comienza a ver que pasan los años y las cosas que no son malas, escuche bien, no estoy hablando de pecados. El versículo nos habla de cosas pecaminosas, placeres de la vida, etcétera. Que eso es obvio, usted lo entiende, lo comprende. Yo quiero irme un poquito más acá, a esas cosas que no son malas en sí. Llega un momento que estamos viendo que hay personas que dicen, como no lo dicen de palabras, pero con sus acciones, como Dios no me ha dado lo que supuestamente me iba a dar, y yo he hecho todo lo que dice la Biblia que hay que hacer, y Dios no me lo da, ahora yo lo voy a hacer ¿a qué? Y lo voy a conseguir ¿a qué? Ahí se ahoga la palabra. Porque la persona está buscando suplir sus deseos y sus necesidades, aunque sean buenas, quebrantando ¿qué cosa? La palabra. Y ahí es el peligro de esta etapa, donde le pasa a muchos ministros inclusive, cristianos de 5, 10, 15, 20 años, que de repente se apartan o de repente disminuyen. ¿Por qué? Porque hay una frustración, porque sienten que ellos han cumplido con Dios y Dios no ha cumplido con ellos. Y uno siente en su corazón, Dios me está fallando.
Dios no me cumple. En esta etapa es donde entra la parte más crítica para recibir la transformación. ¿Cómo se vence? ¿Cómo yo logro superar eso? ¿Cómo yo supero que estas cosas buenas y malas no ahoguen porque yo siento que la vida se me va y la solución de mis problemas no se dan? ¿Cómo paso eso? Dos ideas. La primera es temor a Dios. Cuando usted tiene temor a Dios, usted va a vivir en integridad y va a cumplir la palabra, aunque las cosas no sucedan como usted quiere que sucedan. Cuando hay temor de Dios, usted, aunque tenga la oportunidad de cumplir sus aspiraciones y sus deseos personales, no lo va a hacer quebrantando la palabra, porque usted tiene ¿qué? Temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno no utiliza cualquier forma humana, natural, ideológica, la que usted quiera para conseguirse. Usted sabe que está quebrantando los principios de Dios. Usted y yo preferimos perder a quebrantar la palabra, porque hay ¿qué? Temor de Dios. Porque uno sabe que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque la Biblia dice que el que siembra de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mire que no dice si siembras a propósito, no dice si siembras intencionalmente, dice si siembras en la carne. Porque muchos de nosotros podemos estar sembrando en la carne, no con esa intención, no intencionalmente, pero nos estamos corrompiendo. Y usted lo sabe. Porque usted siente que cosas en usted que ha vencido otra vez comienzan a surgir. Y usted dice, ¿de dónde salió? Es que está sembrando, estamos sembrando en la carne y no nos damos cuenta. Cuando usted tiene temor de Dios, usted es muy prudente en su forma de hablar hacia los demás. Porque tiene temor de Dios. David estaba delante de un hombre desechado por Dios. David estaba con la oportunidad de hacer justicia con su mano. De un hombre que lo había difamado. De un hombre que lo había tildado de traidor, que había conspirado contra él, que había hablado con todos sus siervos. Saúl había hablado con todos sus siervos y se sentó y le decía, ustedes siervos míos, tienen que decirme dónde está David, porque David no le va a dar las cosas buenas que yo les doy. O sea, se confabuló con ellos y hizo un meeting ahí para que eligieran dónde estaba David. Y ahí salió un edomita, si la memoria no me falla, y le dijo, no, él está en tal lugar. Y por esa información mataron a más de 70 sacerdotes. Porque a Saúl no le interesaba hacer lo bueno. Él le interesaba hacer lo que él quería. Y cuando David tuvo la oportunidad de hacer juicio por su mano, David tenía ¿qué? Temor de Dios. Y dijo, no. Cuando nada más tocó el borde de Saúl, del manto, ¿qué le pasó en su corazón? Se turbó. Porque tenía temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno se cuida mucho cómo se expresa. Las iglesias estamos perdiendo el temor de Dios. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida es porque hemos perdido el temor de Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera o de nuestra forma. Y hemos perdido la fe y la confianza de dejar que Dios trabaje. Yo quiero recordarle a la iglesia que Dios tiene el control. Dios no ha perdido el control de absolutamente nada. Para Job, él sintió que Dios había perdido el control. Lo perdió todo. Pero Dios estaba sentado en su trono. Y a Job lo trataron injustamente. Pero Dios estaba sentado en su trono. Él no perdió el temor a Dios a pesar de todo. Usted se imagina estar en la situación de Job, que la misma mujer le dijo, muérete, y maldice a ese Dios. A veces leemos la Biblia desde arriba, viendo la historia, sabiendo el principio y el final, y no sé, no, métase ahí con Job, que Job no sabe, y demás, le voy a decir, Dios no le explicó a Job por qué pasó eso. Nunca le explicó, jamás le explicó.
Cuando se le apareció a Job, porque Job tenía una duda, tenía una lucha, vino Dios y lo sentó y le dijo: yo soy Dios, tú siéntate y cállate. Yo tengo control de todas las cosas. Dime tú, si tú tienes poder de humillar al orgulloso, y te diré que tu brazo te puede sostener y salvar. Yo soy el que te sostengo con toda tu integridad. Yo soy tu Dios y yo soy el que hago las cosas como yo decido, cuando yo decido y como yo decido. Nunca le explicó que Satanás lo había pedido. Quizás se enteró allá en los cielos, pero en la tierra no. Y fue por un grupo de personas, le sacaron la Biblia. Bueno, no había Biblia en ese entonces, pero le sacaron las expresiones de Dios. Porque cuando vieron esa calamidad que estaba viviendo Job, no, Job, tú hiciste algo malo. Eso no le pasa a la gente buena. Tú tienes un pecado muy grande. Tú no sirves. Y comenzaron a recitarle el por qué él era un fracasado, un impío, un pecador, que le abrió las puertas al diablo y que no hizo lo correcto, y vino esa destrucción en todo lo que tenía. ¿Y qué hacía Job? ¿Mantuvo qué? Su integridad. Cuando tú tienes un corazón con temor a Dios, mire el final. Con todo y lo que pasó, Dios le dijo a los amigos de Job: ustedes no han hablado lo recto de mí como mi siervo Job. Y mi siervo Job va a orar por ustedes para yo no hacer juicio contra ustedes. O sea, un hombre con temor de Dios como Job ahora va a orar por la gente que lo injurió, por la gente que lo desacreditó, por la gente que pusieron su nombre como malo. Y ahí hay muchos pasajes en la Biblia donde se pasa, porque cuando Dios te transforma el corazón, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, sea un amigo de la universidad, y voy a abrir paréntesis, un hermano de la iglesia, no la iglesia. Escuche, la iglesia no es hipócrita. Hay algunos hermanos que pueden ser hipócritas. Yo no acepto que nadie diga que la iglesia es hipócrita. Yo no acepto que nadie diga que la iglesia es mala. Yo no acepto que nadie diga que en la iglesia hay gente perversa. No, en la iglesia no es hipócrita. Que 2, 3, 4 hermanos pueden serlo, esos son ellos, pero la iglesia no. Porque a veces dejamos que Satanás nos meta la idea en la mente que en la iglesia todos son unos ¿qué? Que todos son unos injustos, que toda la iglesia, yo no vi más a esa iglesia. Un momento, no es la iglesia, son 3, 4, 5 personas. No denigres el cuerpo de Cristo, ten temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, somos muy fáciles en hablar así. Y desacreditamos el cuerpo de Cristo. No es la iglesia es victoriosa. La iglesia es pura y sin mancha. Porque hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Cuando quisieron maldecir al pueblo de Israel, que se portó bien mal en el tiempo de Moisés, y Balán quiso maldecirlo, ¿qué dijo Dios? No he visto mancha en Israel, en Jacob. No he visto pecado. Y esa gente había tentado a Dios no sé cuántas veces. Mire cómo es cuando uno entiende la Biblia. Los misterios de Dios. Entender el temor de Dios. Entonces, uno en esta etapa tiene que aprender a tener temor de Dios para poder superarla. Y lo más importante, hay que morir al yo. Y yo ya nos está predicando de cómo morir al yo. La Biblia dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Uno muere al yo cuando uno está en una situación que el mundo se te va a acabar y tú lo puedes resolver a tu manera, pero decides no hacerlo por mantener la obediencia a la palabra. Ese es morir al yo. Cuando tú tomas esa decisión, ¿por qué uno aprende a tomar esas decisiones? Porque uno se da dando cuenta que es Dios el que nos está ¿qué? Nos está formando. Y usted comienza, la iglesia de Dios comienza a confiar en Dios, a aceptar la soberanía y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Nada de lo que pasa en nuestra vida
está fuera del control de Dios. Ni lo bueno, ni lo malo. Y en cada una de esas áreas, Dios está tratando ¿con qué? Con nuestro corazón para hacernos libres. Y es ahí donde uno tiene que morir. Iglesia, tenemos que volver al temor de Dios. Tenemos que volver a morir, a confiar en Dios, a dejar que Dios tome nuestras vidas, a dejar que nos forme. Hay beneficio, hay bendición. Entonces, cuando ya usted aceptó al Señor por fe, usted puso fundamento y ahora murió a su yo, creció su temor en Dios, entonces, no por su fuerza, no por mi fuerza, sino por la gracia de Dios, Dios nos ha transformado el corazón. Porque en esos momentos que nosotros hemos tomado, le hemos dado la oportunidad a Dios de trabajar en nuestras vidas. Dios dice, aquí está mi hijo, me está dejando trabajar. Ahora el poder y la gracia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo entra en uno y hace una operación que no la puedo describir, no hay forma de describirla, pero hay un cambio radical, hay una transformación. Comienzan los ojos a abrirse, comienza uno a entender la palabra, comienza uno a descansar en Dios, comienza a tener en paz en medio de la tormenta, comienza uno a tener seguridad de que pase lo que pase, usted se mantiene la integridad firme en la roca que se llama Jesucristo. Y usted saca fuerzas de donde no tiene. Y usted comienza a sentir que ya no es con espada ni con ejército. No es con su buena voluntad. No es con la fortaleza de su carácter. No es con la fortaleza de su determinación personal. Usted siente literalmente que la gracia de Dios lo toma y lo va llevando. Y lo va llevando. Y lo va llevando y lo va cargando. Y usted comienza a descansar en Dios. Y la gente lo ve, pero parece que este hombre, esta mujer, nada le afecta. No, es porque estamos en las manos de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios tiene que cincelarnos. Y Dios tiene que darnos un corazón bueno y recto. Cuando usted es transformado por el poder de Dios, usted no puede ser orgulloso según el estándar de esta palabra. Porque hay gente que habla de orgullosos de otros según el estándar humano. Porque Jesús era humilde. Pero cuando usted ve cómo Jesús habla, no pareciera tan humilde. Pero la Biblia dice que era humilde y ¿qué? Manso de corazón. Y usted ve cómo habla Pablo en las Escrituras. Y Pablo era humilde, sometido totalmente a la gracia de Dios. Pero a veces las expresiones que daba Pablo no parecieran de una persona, en el concepto humano natural de una persona humilde. Pero delante de Dios sí lo era. Y eso ahí uno lo va aprendiendo, esa diferencia cuando Dios te va ¿qué? Te va formando. Pero para que eso ocurra, tenemos que dejar que Dios ¿qué? Trabaje con nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a vivir el Evangelio. Cierro con esto porque el tiempo se me acabó. Yo quiero orar por algunas personas que así deseen abrir su corazón. No vamos a orar porque usted esté bien o que esté mal. Vamos a orar ¿para qué? Por aquellos que digan, Señor, aumenta mi fe y mi temor a Dios para entregarme y dejarme formar por tu Espíritu. No dejarme formar por lo que dicen mis amistades o mis compañeros o mi familia, aunque pueda ser bueno. Abre mis oídos para oír la voz de tu Espíritu y déjame formar, tomar las decisiones correctas en mi vida. Porque usted y yo somos los únicos responsables de lo que ocurre en nuestra vida. En el sentido de cómo reaccionamos y si dejamos crecer la gracia de Dios en nuestra vida. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que dejarnos formar por Dios. Tenemos que permitir esa gracia. Y una de las cosas que Dios más trata con el hombre es su imagen personal. Si hay algo que le afecta más al ser humano, es sentirse no valorado o que su imagen sea desacreditada.
Es una de las cosas más difíciles de Dios tratar con el ser humano. Y una de las cosas que si nosotros nos las entregamos a Dios, siempre vamos a estar cojeando en el servicio a Dios. Porque en vez de enfocarnos en hacer la obra de Dios y ser un instrumento de que dé fruto para bendecir a otros, vamos a estar pensando en defendernos y a conductar a la gente y a ubicar a la gente. Dios no nos mandó a ninguno de nosotros a ubicar a nadie. Dios no nos mandó a ninguno de nosotros a limpiar nuestra imagen. Deje y confíe en el Señor que Él va a hacer eso. Dejemos que Dios nos transforme y que Dios nos defienda. Él tiene control de todas las cosas. La Biblia dice: bienaventurado soy cuando por mis causas os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados, porque grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Qué significa eso? La imagen personal, Dios va a trabajar y la va a permitir que sea afectada, porque eso es lo que más nos limita para servir a Dios y ser libres. Dios quiere liberarnos de eso. Póngase sobre sus pies. Usted puede pasar con libertad. El que quiera hacerlo, yo voy a orar. Yo no soy Espíritu Santo, yo no soy Jesucristo. Soy un instrumento. Pero una cosa sí sé, que cuando uno abre su corazón de verdad, hoy Dios va a abrir los ojos espirituales. Dios va a profundizar su relación personal con Él. Su vida va a ser transformada, porque usted le está diciendo: Señor, renuncio. Estoy cansado de hacerlo a mi manera. Quiero volver a tener la fe y la seguridad de que tú tienes el control. No voy a luchar más. No voy a pelear más conmigo mismo. Voy a dejar que tú operes, porque tú no te equivocas. Hay cosas que yo no voy a entender y no entiendo, y quizás nunca las entienda, pero sí entiendo que tú me amas y que tú quieres lo mejor para mi vida. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Padre, conforme a lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, conforme a mi capacidad expresiva, Señor, pero yo confío que tu Espíritu Santo puede expresar de mejor manera, Señor, en los corazones, en la mente de las personas, para transformar, Señor. Tú nos has puesto, Señor, a todos tus hijos, Señor, como instrumentos en tus manos, para que tu iglesia pueda crecer y desarrollarse, para que los ojos sean abiertos y la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nuestros corazones. Señor Jesús, glorifica tu nombre en esta noche, en cada vida, en cada hermano, Señor, que abrimos nuestros corazones en esta noche para que tú sigas trabajando, Señor, para comprender y aceptar que sobre todas las cosas tu gracia y tu relación con nosotros es lo más importante, que no hay nada humano, no hay nada social, ni siquiera en la congregación y en la iglesia que sea más importante que nuestra relación contigo, Señor. Es lo eterno. Permítenos, Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi mente, hoy te entrego mi vida para que tú operes, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Sí, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Oh, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Sí, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Oh, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Ay, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Sí, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Ay, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Sí, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Sí, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Oh, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Ay, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Sí, quieras. yo soy tu vaso, Señor.
haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras porque Porque tú tú eres el alfarero. Y dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Oh, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Sí, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Oh, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras porque Porque tú tú eres el alfarero. Y dame la forma que tú quieras porque Porque tú eres el alfarero. Bebe del agua, Agua de vida. Cristo es la peña que hirió Moisés. Y si tú bebes de la peña herida, jamás en la vida sufrirás de sed. Y si tú bebes Esa peña herida. jamás en la vida sufrirás de sed. Y si tú bebes Esa peña herida. jamás en la vida sufrirás de sed. Y si tú bebes Esa peña herida. jamás en la vida sufrirás de sed. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo Oh, que quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Sí, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Oh, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Sí, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Oh, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo Sí, que quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Ah, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras porque Porque tú tú eres el alfarero. Y dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Oh, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Sí, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que Oh, quieras. yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Sí, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras porque Porque tú tú eres el alfarero. Y dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero. Y dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero. Y dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero. El justo florecerá. Como la palmera. El justo florecerá. Como la palmera. Oh, el justo florecerá. Como la palmera. Sí, el justo florecerá. Como la palmera. Crecerá, crecerá, Como cedro en el Líbano. crecerá, crecerá, Como cedro en el Líbano. crecerá, crecerá, Como cedro en el Líbano. crecerá, crecerá. Como cedro en el Sí, Líbano. el justo florecerá. Como la palmera. Oh, el justo florecerá. Como la palmera. Sí, el justo florecerá. Como la palmera. El justo florecerá. Como la palmera. Crecerá, crecerá, Como cedro en el Líbano. crecerá, crecerá, Como cedro en el Líbano. crecerá, crecerá. 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 Como cedro en el Sí, Líbano. crecerá, crecerá. Como cedro en el 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 Líbano. Crecerá, crecerá. Crecerá, Oh, crecerá. crecerá, crecerá. Crecerá, Oh, crecerá. crecerá, crecerá. Como cedro en el Líbano. Crecerá, crecerá. Como cedro en el Líbano. Crecerá, crecerá. Ay, que batalla no es batalla. Y no viene la prueba. Si no hay la calumnia. Batalla no es Que batalla. batalla no es batalla. Si no viene la prueba. Si no hay la calumnia. Batalla no es Yo batalla. con mi Jesús yo iré. ¿Cuánta más? Ganaré la Con batalla. mi Jesús yo iré. Ganaré la Con batalla. mi Jesús yo iré. Ganaré la Con mi batalla. Jesús yo iré. Ganaré la batalla. Que tú ganarás La batalla. y que yo ganaré. La batalla. Ay, conquistaremos La batalla. y conquistaremos. La batalla. Que tú ganarás La batalla. y que yo ganaré. La batalla. Conquistaremos La batalla. y conquistaremos. La batalla. Aquí se ayuna, aquí se ora. Se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora. Se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora. Se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora. Se alaba a Dios a toda hora. Oh, aquí se ayuna, aquí se ora. Se alaba a Dios Sí. a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora. Se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí
quemando. El Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento el fuego que me está quemando. El